¿Qué se necesita para borrar a una persona del mundo? No hablamos de la muerte, que deja un cuerpo, una tumba, una certeza dolorosa. Hablamos del silencio, de la ausencia que se convierte en una presencia constante, un vacío que corroe todo a su alrededor. Para Elena Ramírez, de 19 años, la respuesta a esa pregunta llegaría sin aviso, en el corazón de un día que había comenzado con el aroma a café, el calor del sol oaxaqueño y la promesa de una vida entera por delante. En 1988, ella no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en un eco, un recuerdo susurrado, el epicentro de un misterio que desafiaría al tiempo mismo. Su mundo, en aquel momento, era pequeño, pero infinito. Se resumía al peso tibio de su hijo recién nacido, Leo, acurrucado en sus brazos. La casa de su familia, con sus muros de adobe pintados en tonos ocre y azul, era un refugio sagrado contra cualquier mal que pudiera existir allá afuera. Cada objeto allí era un hilo en el tapiz de su identidad. El telar de 1900, su abuela en un rincón, las ollas de barro negro de su padre en el estante, el perfume del copal que su madre quemaba en las plegarias de la mañana. Era un santuario de afecto, un lugar donde el amor era tan palpable como la luz que se colaba por las ventanas. Leo era la encarnación de ese amor. Elena podía pasar la eternidad memorizando la curva de sus pestañas, la forma en que sus labios diminutos se movían mientras soñaba, el olor a leche y sueño que emanaba de su piel. Lo mecía, susurrándole canciones de cuna que eran herencia de su propia infancia, sintiendo el corazón desbordarse de un sentimiento tan vasto que la dejaba sin aire. Para ella, Leo no era solo un hijo, era la prueba irrefutable de que la vida, en su esencia más pura, era buena. Él era su certeza, su ancla, su tierra firme. Aquella mañana, la normalidad era casi una canción de cuna por sí sola. Sus manos, jóvenes y fuertes, trabajaban la masa tibia para las tortillas junto a las manos arrugadas y sabias de su madre. «Ana, tienes el brillo de la luna llena, mija», dijo Ana con la voz suave de quien contempla una bendición. Elena solo sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. La escena era un retrato perfecto de la paz, el sonido rítmico de la masa siendo palmeada, el calor del fogón de leña, la complicidad silenciosa entre madre e hija. Un momento tan ordinario y, sin embargo, el último de su especie. Antes de continuar, necesito hacerte una invitación. Si historias como esta, que rescatan, voces del silencio, tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Cada nueva suscripción es un aliento de fuerza que nos permite seguir trayendo estos relatos a la luz. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Ahora, volvamos a aquel día en Oaxaca, al instante en que la paz comenzó a deshacerse, pieza por pieza, sin que nadie se diera cuenta. Sobre la tranquilidad del pueblo se cernía una sombra con nombre y apellido, la familia Morales. No eran solo ricos, eran una fuerza de vimio de Necher. La naturaleza, dueños de tierras que se perdían en el horizonte y, más importante, dueños del miedo que mantenía las bocas cerradas. Don Ricardo Morales, el patriarca, cultivaba la imagen de un benefactor, pero su poder era un laberinto de favores y amenazas veladas. Para la mayoría, incluida Elena, los Morales eran como una tormenta lejana en la sierra, peligrosa, pero algo que se aprendía a sortear y no a enfrentar. A media mañana, su hermano mayor, Javier, irrumpió por la puerta, trayendo el olor a campo y a trabajo. En sus ojos brillaba el cariño inmenso que sentía por su hermana y por el nuevo miembro de la familia. Le extendió un pequeño paquete de papel de estraza. «Tu dulce de calabaza favorito», dijo él, con una sonrisa ancha, antes de hacerle una mueca juguetona a Leo. «Estás consintiendo demasiado a este patroncito, Elena». La risa de ella resonó en la cocina, ligera y despreocupada. El amor que los unía era un lazo fuerte, una promesa silenciosa de protección mutua que Javier se tomaba más en serio que cualquier otra cosa en su vida. El calor de la tarde llegó, denso y somnoliento, ahogando los sonidos del pueblo. Fue entonces cuando Elena notó que las veladoras para el pequeño altar de la familia estaban por terminarse. «Voy en un santiamén, mamá», dijo ella, moviéndose ya con una energía renovada. «Leo duerme mejor con el vaivén del camino. Con la habilidad de generaciones,
aseguró al niño en un rebozo colorido, atándolo con firmeza y ternura contra su pecho. El bebé, envuelto en el calor y el olor de su madre, continuó durmiendo, seguro y ajeno al destino que los aguardaba al otro lado de esa puerta. La caminata por la calle de terracería era un trayecto que Elena podía hacer con los ojos cerrados. El saludo de una vecina, la risa de los niños, el polvo dorado suspendido en el aire, todo componía una sinfonía de familiaridad. Pero aquel día, el aire parecía distinto, más pesado. Cada paso, aunque ella no lo supiera, la alejaba más de todo lo que conocía. La acercaba más al borde de un abismo invisible. Caminaba hacia su propia desaparición, acunando al único testigo que jamás podría contar lo que sucedió. Al doblar la esquina de la plaza, su corazón dio un brinco incómodo. Estacionado cerca de la iglesia, brillando bajo el sol como un mal presagio, había un carro negro, impecable y absolutamente ajeno al paisaje local. Un hombre de traje, con el rostro impasible, fumaba afuera, y su mirada se cruzó con la de Elena. Fue una mirada rápida, pero pesada. Una mirada que no veía a una joven madre con su hijo, sino un objeto, un objetivo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, una alarma primitiva que la hizo apretar a Leo con más fuerza, y apuró el paso hacia la tiendita, deseando solo deshacerse de esa sensación inexplicable de ser la presa. Dentro de la pequeña tienda, el aire era denso, con los olores de toda una vida. Frijol crudo, chiles secos colgando en ristras, rajas de canela, y el polvo dulce del chocolate de 1900. Metate. Por un instante, Elena se ancló en aquellos aromas familiares, un intento desesperado de su cerebro por normalizar la situación, por convencer a su corazón de que el miedo que sentía era irracional. Le pidió las veladoras al dueño, un señor de edad avanzada, que se movió con la lentitud de un río cansado. Mientras él envolvía las veladoras en papel periódico, Elena sintió la presencia. El hombre del carro negro había entrado a la tienda. No dijo nada, no la miró directamente, pero su energía llenó el minúsculo espacio, succionando todo el aire. Tomó una botella de agua, moviéndose con una calma depredadora que era 1000 veces más aterradora que cualquier agresión abierta. Elena podía sentir su propio pulso martillando en sus oídos, un tambor frenético contra el pesado silencio. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas parecían de plomo. Era la paradoja del miedo, el deseo de huir paralizado por la certeza de que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Con el paquete de veladoras en la mano, se dio la vuelta. El hombre estaba bloqueando parcialmente la salida. «Con permiso», susurró, la voz casi inaudible. Él se hizo a un lado, un gesto mínimo, pero sus ojos, fríos y vacíos como vidrio pulido, la fijaron. Fue en ese exacto momento, cuando dio el primer paso hacia afuera, de vuelta a la luz del sol, que el mundo se deshizo. Una mujer, a quien no había visto antes, se le acercó con una sonrisa afligida. «Jovencita, por favor, ¿no vio a un niño de camisa azul corriendo por aquí? Mi hijo se me perdió». La pregunta era un anzuelo de desesperación, y la compasión de Elena mordió la carnada al instante. Se giró hacia la mujer con el corazón apretado por la angustia de aquella madre, y en ese segundo de distracción, la oscuridad la engulló por detrás. Una mano áspera y pesada cubrió su boca y nariz con un paño empapado en un olor químico, dulce y nauseabundo. La fuerza la abandonó en una oleada. Sus rodillas cedieron. La última cosa que su conciencia registró no fue una imagen, sino un sonido. El suave suspiro de Leo durmiendo contra su pecho, completamente ajeno al cataclismo que los devoraba. Luego, nada. En menos de 10 segundos, la calle estaba vacía de nuevo. El carro negro desapareció en la esquina con la velocidad de una aparición, sin dejar atrás nada más que una nube de polvo que pronto se asentó. La mujer que había pedido ayuda nunca existió. Era una pieza en el engranaje. El tendero dentro de la tienda solo escuchó la campanilla de la puerta sonar cuando el hombre salió, pero no vio nada más. Un niño que volaba un papalote al final de la calle, quizás notó un carro oscuro yendo demasiado rápido, pero era solo un detalle sin importancia en su tarde de juegos. El universo conspiró para que el borrado de Elena Ramírez fuera perfecto, silencioso y absoluto. El sol continuó brillando, las chicharras continuaron cantando.
El mundo no se detuvo, simplemente continuó, pero ahora con un agujero en su tejido, un agujero con la forma exacta de una joven madre y su hijo. En la casa de los Ramírez, el tiempo comenzó a estirarse de forma antinatural. El sol, que antes calentaba, ahora parecía un observador cruel en su lento descenso hacia el horizonte. Ana, la madre de Elena, sintió la primera punzada real de pánico cuando la campana de la iglesia tocó las 6 de la tarde. Una ida a la tienda. 20 minutos, máximo 30. Ya habían pasado más de 2 horas. Fue hasta la puerta, limpiándose las manos en el delantal, y miró hacia la calle vacía. 1, 2, 10 veces. Cada vez, el mismo silencio. Intentaba tejer excusas en su mente. Se encontró a una amiga. Se paró a platicar en casa de la comadre Sofía. El bebé debe haberse despertado y tuvo que calmarlo. Pero por debajo de esas frágiles justificaciones, una corriente helada de pavor comenzaba a subir por sus piernas. Un conocimiento primitivo y visceral de madre de que el orden natural de las cosas se había roto. El aire en su cocina, antes tan acogedor, ahora se sentía enrarecido, difícil de respirar. Cuando Javier llegó, con el sudor del trabajo del campo mezclado con el polvo del crepúsculo, encontró a su madre sentada en la penumbra, una estatua de angustia. La pregunta no tuvo que ser formulada. El silencio en la casa era un grito. Él, siempre el pilar de fuerza, intentó inyectar lógica al miedo. Calma, mamá. Vamos a pensar. ¿A dónde pudo haber ido? Enumeró las casas de las amigas, la iglesia, la casa de la tía. Pero, mientras hablaba, su propia voz sonaba hueca. Conocía a Elena. Era la persona más responsable y predecible del mundo. Jamás se tardaría tanto sin mandar un recado, especialmente con Leo. La calma que intentaba proyectar era una fina máscara sobre su propio terror creciente. La casa, que siempre había sido el centro de su vida, comenzaba a parecerse al escenario de una pesadilla, donde la persona más importante simplemente se había evaporado. La búsqueda comenzó de verdad cuando el padre, Roberto, un hombre de hombros anchos y alma silenciosa, se unió a Javier. Los dos salieron en la noche que caía, transformando el pueblo familiar en un territorio hostil y desconocido. Las sombras que antes eran refugio del sol ahora parecían esconder amenazas. Cada puerta que tocaban era un pequeño golpe en el corazón. ¿Han visto a Elena? La respuesta era siempre una variación de la misma negativa, acompañada de una mirada de preocupación que solo aumentaba su pánico. No, no la he visto. Desde la mañana. No pasó por aquí. Con cada no, la esperanza se volvía más delgada, más frágil. Rehicieron el camino hasta la plaza, con el corazón de Javier martillando al pensar que él mismo había pasado por allí horas antes, quizás en el exacto momento en que lo impensable estaba ocurriendo. La impotencia era una mordaza, un peso aplastante. Fue una vecina anciana, que pasaba la mayor parte del día en la ventana, quien proporcionó la primera y única pieza fuera de lugar. «Vi un carro», dijo, con la voz temblorosa. «Un carro grande, negro. No es de por aquí». Se paró cerca de la tienda un rato. Luego se fue, con prisa. La descripción era vaga, pero para Javier fue como un puñetazo en el estómago. La imagen del poder, la riqueza y la crueldad de los Morales se materializó instantáneamente en su mente. El miedo dejó de ser un fantasma y adquirió un rostro, el rostro sonriente y peligroso de don Ricardo. En ese momento, Javier entendió que no estaban buscando a una hija y hermana que se había perdido. Estaban desafiando un poder que podía aplastarlos como insectos, un poder que compraba el silencio y borraba personas sin dejar rastro. La rabia hirvió dentro de él, una rabia impotente, porque sabía que acusar a los Morales sin pruebas no solo era inútil, era suicida. En este abismo de desesperación, cuando la verdad parece un monstruo demasiado grande para ser enfrentado, y la esperanza es solo una llama vacilante, nos damos cuenta de lo vital que es no estar solo. Historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan una comunidad que se niegue a dejar que desaparezcan en el olvido. Si crees en la fuerza que encontramos cuando nos unimos para escuchar y compartir, te pido que te suscribas al canal. Cada nueva suscripción es un acto de resistencia, un voto para que voces como la de Elena no sean silenciadas para siempre. Tu presencia aquí importa más de lo que imaginas.
Aquella fue la noche más larga en la historia de la familia Ramírez. Nadie durmió. Nadie pudo comer. La casa se convirtió en una cámara de tortura silenciosa. Roberto, el padre, se sentó en la mecedora que había sido de su propio padre, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, un movimiento rítmico e interminable, como si intentara acunar su propio dolor. Sus ojos, normalmente tan firmes, estaban perdidos en un horizonte que solo él veía, un abismo de pérdida. Ana se aferró a un pequeño zapatito de lana que Elena había tejido para Leo, apretándolo contra su pecho como si pudiera, a través de ese objeto, sentir el calor de su nieto, la presencia de su hija. El olor de Elena todavía estaba en el aire, en su rebozo dejado sobre una silla, y esa presencia fantasmagórica era casi más dolorosa que la ausencia. Javier caminaba de un lado a otro, de la cocina a la sala, como un animal enjaulado, la mente hirviendo de escenarios, cada uno más terrible que el anterior. Cuando los primeros rayos de sol, de un dorado pálido y enfermizo, atravesaron la ventana, no trajeron alivio, sino una claridad brutal. La noche, con sus sombras y esperanzas irracionales, había terminado. La luz del día trajo la certeza fría y desnuda. Elena no estaba retrasada. Elena no estaba en casa de una amiga. Elena no volvería a casa para el desayuno. Ella y Leo habían desaparecido. La palabra, desaparecidos, flotó en el aire de la sala, tan concreta y pesada como una lápida. El período de la búsqueda frenética había terminado, dando paso al primer día de una nueva y terrible realidad. La vida sin ella. El viaje de incertidumbre, de luto sin cuerpo, de esperanza que se niega a morir y de dolor que nunca cicatriza, apenas estaba comenzando. Al día siguiente, Javier y su padre, Roberto, hicieron el viaje al pueblo vecino, el centro administrativo más cercano, para levantar el acta por la desaparición de Elena y Leo. La comandancia de policía era un edificio de concreto sin alma, con paredes descarapeladas y un olor a polvo e indiferencia. El oficial que los atendió, un hombre, con un bigote cansado y una mirada aburrida, escuchó la historia con impaciencia, tamborileando los dedos sobre el escritorio de metal. El dolor crudo y desesperado de Roberto y la furia contenida de Javier fueron recibidos con un escepticismo burocrático que era, en sí mismo, una forma de violencia. «¿19 años, dijo?», preguntó el oficial, sin levantar la vista del formulario. A esa edad, muchas muchachas deciden empezar una vida nueva. Encuentran un nuevo amor, se cansan de la familia. Probablemente regrese cuando se le acabe el dinero. La sugerencia era un cuchillo que revolvía la herida, negando la esencia de quién era Elena. Su dolor fue reducido a un número de expediente, un trozo de papel destinado a perderse en una pila de otros dramas olvidados. Salieron de allí no con esperanza, sino con la humillación de que su tragedia fuera tratada como una molestia. De vuelta en el pueblo, la noticia de la desaparición se extendió no como un incendio, sino como una helada. No provocó gritos de alarma, sino un silencio congelante. La gente, que vio crecer a Elena, que compraba las ollas de barro de su padre, que admiraba las flores de su madre, ahora los miraba con una mezcla de lástima y miedo. Ofrecían condolencias apresuradas en la calle, pero sus ojos se desviaban rápidamente, asustados. La mención susurrada del carro negro de los Morales había envenenado el pozo de la comunidad. El miedo era más fuerte que la solidaridad. La familia Ramírez se convirtió en una isla de dolor, observada a la distancia. Las vecinas que antes entraban por un café, ahora pasaban frente a la casa con la cabeza gacha. No era maldad. Era el instinto de supervivencia de un pueblo que sabía, desde hacía generaciones, que ciertas puertas nunca debían abrirse y que la sombra de los Morales era lo suficientemente larga para tragarse a cualquiera que se interpusiera en su camino. Para los Ramírez, el aislamiento era una segunda capa de luto, el dolor de ser abandonados por su propio mundo. Dentro de la casa de adobe, Ana, la madre, comenzó a marchitarse. El sol que entraba por la ventana ya no la calentaba, solo iluminaba el polvo que se acumulaba sobre un silencio insoportable. Su mundo, antes tan lleno de vida, se encogió hasta caber en los límites de aquel luto. Pasaba los días en el cuarto de Elena, que se mantuvo exactamente como estaba, intacto, un museo de una vida interrumpida. Abría el ropero y hundía el rostro en los vestidos de su hija,
intentando en vano inhalar el perfume que el tiempo se empeñaba en borrar. A veces, Javier la encontraba hablando sola, susurrándole a Leo como si lo acunara en una cuna invisible. Dejó de cuidar sus bugambilias, y las flores, sin su toque, murieron, convirtiéndose en un símbolo seco y marrón de la alegría que se había ido. Ana se estaba convirtiendo en un fantasma en su propia casa, acechada no por espíritus, sino por la ausencia aplastante de aquellos a quienes más amaba. Mientras el dolor de su madre se replegaba hacia adentro, el de Javier explotó hacia afuera, no en gritos, sino en una obsesión fría y metódica. Él, que amaba el trabajo en el campo, el olor de la tierra, ahora apenas podía concentrarse. Su vida se convirtió en una única misión: encontrar una grieta en la muralla de silencio que rodeaba a los Morales. Durante el día intentaba trabajar, pero sus ojos estaban siempre fijos en la dirección de la vasta hacienda de don Ricardo. Por la noche, se convertía en un investigador aficionado, repasando cada detalle, cada conversación, cada mirada de aquel día fatídico. Dibujó un mapa de la plaza en un trozo de papel, marcando dónde estaba el carro, por dónde caminó Elena. Lo movía una mezcla tóxica de amor, culpa, debía haberla protegido mejor, y una rabia profunda que ardía en su pecho como una brasa, esperando un soplo de oxígeno para convertirse en una llama. Semanas después, cuando la rutina del pueblo ya había absorbido la tragedia de los Ramírez como la tierra seca absorbe la lluvia, don Ricardo Morales hizo su jugada. Llegó sin avisar, en su carro reluciente, no el negro, sino uno color beige, más amigable. Vestía como un hombre del pueblo, con una guayabera sencilla, pero su presencia exudaba un poder que contradecía la humildad del atuendo. Entró en la casa de los Ramírez con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Abrazó a Roberto, le dio una palmada paternal en el hombro a Javier y se sentó como si fuera un viejo amigo de la familia. Habló de la terrible tragedia, de cómo la violencia estaba llegando a sus tierras pacíficas. Luego, colocó un sobre grueso sobre la mesa. «Es una pequeña ayuda», dijo, con la voz quebrada por una falsa emoción. Para los gastos, para que puedan empezar de nuevo». No era un gesto de bondad, era el precio del silencio, una advertencia, una orden para que dejaran de buscar. Javier sintió que la sangre le hervía, pero la mirada rota y derrotada de su padre le impidió explotar. Los meses se arrastraron, transformando el dolor agudo en una condición crónica. La esperanza, antes una hoguera, era ahora una ceniza que apenas guardaba calor. Fue entonces cuando una chispa surgió del lugar más inesperado. Una prima lejana, que trabajaba como afanadora en un hospital en la capital del estado, vino a visitar a la familia. Durante la plática, entre lágrimas y lamentos, mencionó algo que había escuchado en los pasillos del hospital. Una partera de la región, conocida por hacer servicios especiales y discretos para familias ricas, se había mudado de repente a otra ciudad, justo en la época en que Elena desapareció. El chisme decía que había recibido una cantidad de dinero tan grande que nunca más necesitaría trabajar. Su nombre era Josefina. La conexión era tenue, casi inexistente, pero para Javier, que vivía en un desierto de información, aquella gota de posibilidad era un oasis. Por primera vez en meses, sintió algo más que dolor y rabia, un hilo de propósito. La decisión fue instantánea, inquebrantable. Javier iría tras esa pista. Encontraría a Josefina. Para financiar el viaje, tuvo que vender 2 de los 3 cerdos que la familia criaba, su pequeño capital, su seguro para tiempos difíciles. El acto de vender aquellos animales era un sacrificio tangible, una prueba de su determinación. Cuando subió al autobús viejo y ruidoso que lo llevaría lejos de su pueblo, vio a sus padres en el andén de tierra. El rostro de su madre era una máscara de miedo, el miedo a perder al hijo que le quedaba. Pero en los ojos de su padre, detrás del agotamiento, vio una chispa de respeto, quizás incluso de esperanza. Javier se sentó junto a la ventana, y mientras el paisaje familiar de Oaxaca se convertía en un borrón, sintió el peso de aquella misión. No solo estaba viajando a otra ciudad, estaba sumergiéndose de cabeza en el corazón de la oscuridad que se había tragado a su hermana. Es en este punto, cuando el dolor de una persona se niega a permanecer pasivo y se transforma en acción, que una historia realmente adquiere su alma. Es la elección.
hecha en el silencio del corazón de alguien, de levantarse y caminar hacia lo desconocido, por más aterrador que sea. Contamos estas historias para honrar esa elección, para iluminar la fuerza del espíritu humano frente a lo impensable. Si sientes el peso y la importancia de este viaje, te invito a suscribirte al canal y a unirte a nuestra comunidad. Juntos, nos aseguramos de que ninguna lucha por la memoria sea olvidada. La ciudad, a la que la partera supuestamente se había mudado, era un laberinto de calles ruidosas y rostros extraños. Durante 3 días, Javier deambuló, mostrando la única foto antigua que tenía de Josefina, una mujer de cara ancha y sonrisa forzada. Enfrentó puertas cerradas, miradas desconfiadas y el encoger de hombros de quienes no querían involucrarse. Finalmente, encontró el barrio, la calle, la casa, pero la puerta estaba cerrada con candado, las ventanas tapiadas. Una vecina, regando sus macetas, le dijo que Josefina se había mudado de nuevo, hacía unas semanas. Se fue de repente, a medianoche, dijo la mujer bajando la voz. Parecía asustada, como si huyera de alguien. Vendió todo por una bicoca y desapareció. El rastro terminaba allí, en un callejón sin salida. La esperanza que lo había llevado hasta allí se deshizo en polvo, dejando solo el sabor amargo de la frustración. El camino de regreso a casa fue el viaje más largo de la vida de Javier. Cada kilómetro que el autobús recorría era un recordatorio de su fracaso. Había apostado todo a esa pista y había perdido. La derrota lo vació, pero no lo rompió. Algo dentro de él se había solidificado en ese viaje. El dolor crudo había sido templado por el fuego de la búsqueda, transformándose en algo más duro, más resistente, determinación. Al bajar en el polvo de su pueblo y ver la figura envejecida de sus padres esperándolo, supo que no podía rendirse. Miró su casa, la ventana del cuarto de Elena, el espacio vacío donde la vida solía florecer, e hizo un juramento silencioso. Ya no se trataba de encontrar justicia o castigar a los culpables, se trataba de honrar la memoria. Continuaría buscando a Elena y a Leo. Aunque le llevara el resto de su vida, no dejaría que fueran borrados. El primer año sangró hacia el segundo, y el segundo se disolvió en el quinto, luego en el 10º. El tiempo, para el resto del mundo, continuó su marcha lineal, trayendo nuevas tecnologías, nueva música, nuevas generaciones. Pero para la familia Ramírez, el tiempo se convirtió en un ciclo vicioso, una espiral que siempre regresaba a aquel mismo día de 1988. Las estaciones cambiaban, el maíz se sembraba y se cosechaba, pero la ausencia de Elena y Leo permanecía como la única estación inmutable en sus vidas. El dolor agudo de la pérdida se fue transformando en un paisaje, el telón de fondo constante de cada despertar y de cada noche mal dormida. El pueblo, poco a poco, dejó de hablar del asunto, no por olvido, sino por una especie de reverencia incómoda. El nombre Elena se volvió sagrado y prohibido, una herida que nadie se atrevía a tocar. El ritual más doloroso y sagrado era el del Día de Muertos. En el 1 noviembre después de la desaparición, Ana montó la ofrenda, el altar para honrar a los que se han ido. Dispuso las flores de cempasúchil, el pan de muerto, la fruta, las veladoras y las fotos de los abuelos y otros parientes. Pero, al llegar el turno de Elena y Leo, sus manos temblaron y se detuvo. Poner su foto, allí sería una declaración de que estaban muertos, una aceptación que su alma de madre se negaba a conceder. En su lugar, dejó un espacio vacío en el centro del altar, un espacio rodeado de flores, con una veladora solitaria ardiendo día y noche. Aquel vacío se convirtió en el santuario más elocuente, un testimonio mudo de una esperanza que se negaba a morir y de un luto que no podía consumarse. Año tras año, la ofrenda se montaba, y el espacio vacío permanecía, más poderoso y desolador que cualquier retrato. La promesa silenciosa de Javier se convirtió en la columna vertebral de su existencia. Mientras sus amigos se casaban, tenían hijos y construían sus vidas, la vida de Javier era una larga y solitaria vigilia. Nunca se casó, nunca permitió que un nuevo amor echara raíces en un corazón que pertenecía enteramente a su búsqueda. Cada peso que ganaba con el trabajo en el campo no iba para mejorar la casa o para su propio confort, sino que se guardaba en una caja de madera para financiar el siguiente viaje, la siguiente pista, por más absurda que pareciera. Con el paso de los años, el cabello negro de Javier se fue salpicando de canas
y arrugas de preocupación, no de alegría, surcaron su rostro. En el pueblo, se convirtió en una figura legendaria y melancólica. Javier, el que busca. Una personificación de la lealtad y del dolor. El paso del tiempo fue menos amable con Ana y Roberto. El peso de la incertidumbre encorvó los hombros de Roberto, antes tan rectos y fuertes. El hombre, que siempre había tenido una palabra de consuelo o una solución práctica, se sumergió en un silencio profundo, comunicándose a través de una mirada que cargaba el peso de un océano de tristeza. Ana, por su parte, comenzó a perderse en su propio laberinto de memorias. Se olvidaba de las ollas en el fuego o de los nombres de los vecinos, pero el recuerdo del último día de Elena, del tacto de la masa en sus manos, de la sonrisa de su hija, permanecía con una claridad torturante. Envejecieron no en años, sino en dolor, sus cuerpos convirtiéndose en un mapa físico del sufrimiento que cargaban, un testimonio vivo del crimen que había quedado impune. Mientras la casa de los Ramírez se encogía bajo el peso de la tristeza, el imperio de los Morales florecía. Don Ricardo envejecía, transformándose de un cacique temido en un venerable patriarca. Con una astucia perversa, usó su fortuna para lavar su imagen. Financió la remodelación de la iglesia, construyó una nueva ala en la escuela del pueblo y patrocinaba la fiesta anual de la Santa Patrona con una generosidad ostentosa. En público, se había convertido en un benefactor, un pilar de la comunidad. Para el mundo exterior, era un ejemplo de éxito, pero para Javier, cada ladrillo colocado, cada fiesta patrocinada, era un insulto, un monumento a la impunidad construido sobre el cuerpo desaparecido de su hermana y de su sobrino. La prosperidad de los Morales era el recordatorio diario y amargo de que la justicia, en ese rincón del mundo, tenía un precio que ellos jamás podrían pagar. El mundo alrededor cambió de formas que parecían ciencia ficción. A finales de los 90, se instaló una computadora en la biblioteca del pueblo vecino. Javier, entonces un hombre de casi 40 años, se sintió un analfabeto frente a aquella pantalla brillante. Pero con la misma determinación que lo movía en todo, aprendió. Le pagó a un joven para que le enseñara lo básico y, en poco tiempo, Internet se convirtió en su nueva herramienta. Pasó horas incontables en foros sobre personas desaparecidas, tecleando con sus dedos gruesos de agricultor la historia de Elena y Leo, publicando su foto descolorida, traduciendo su dolor al idioma digital. La red mundial le dio un nuevo atisbo de esperanza, pero también una nueva dimensión de desesperación, al darse cuenta de que la historia de su hermana era solo una entre millones, una gota en un océano digital de pérdidas. En 2015, una parte del alma de la familia finalmente cedió. Roberto, el padre, falleció. Su muerte no fue súbita, sino un lento apagarse, como una vela que se queda sin cera. Murió de corazón roto. Todos en el pueblo lo sabían. En su lecho de muerte, tomó la mano de Javier, sus ojos lúcidos por última vez. No le dijo, vive tu vida, o sé feliz. Con su último aliento, susurró las palabras que habían gobernado su existencia silenciosa por casi 30 años. Encuéntrala, mijo. Tráela a casa. La muerte de Roberto no alivió la carga de Javier. Al contrario, la hizo más pesada. Ahora, cargaba la promesa hecha no solo a sí mismo, sino también a la tumba de su padre. La búsqueda, que ya era una obsesión, se convirtió en un deber sagrado. Saltamos al presente. Estamos en 2025. Javier es un hombre de 60 años, con el rostro como un mapa de caminos que no llevaron a ninguna parte. Su madre, Ana, es una mujer muy anciana, una sombra frágil en su mecedora. Su mente un mosaico de momentos presentes y de un pasado que nunca se fue. La casa de 1900 adobe es ahora un santuario de silencio. En la ofrenda del último día de muertos, el espacio vacío permaneció, un vacío que cumplía 37 años de existencia. 37 años de una pregunta sin respuesta, de un amor sin destinatario, de una herida que nunca se le permitió cicatrizar. La historia parecía destinada a terminar así, con el lento apagarse de la última generación que recordaba la sonrisa de Elena Ramírez. Pero a miles de kilómetros de allí, en la vastedad anónima de la Ciudad de México, un hilo suelto en el tejido del destino estaba a punto de ser jalado. En el Hospital General, una institución gigantesca y superpoblada,
había una paciente conocida solo como la mujer perdida. Había sido encontrada años antes, vagando en estado catatónico, sin documentos, sin nombre, sin pasado. Para el personal de enfermería, era parte del mobiliario, un cuerpo que alimentar y limpiar, una concha vacía. Pasaron años con ella en la misma cama, los ojos abiertos, pero sin ver nada, perdida en un laberinto interior del que parecía no haber salida. Era un caso sin esperanza, un rostro anónimo en la multitud de desamparados de la metrópoli. Entonces, un martes lluvioso, sin previo aviso ni razón aparente, algo cambió. La mujer, que no había emitido un sonido en años, comenzó a temblar. Una joven enfermera llamada Sofía, más atenta que las demás, corrió a su lado. Fue entonces cuando notó, por primera vez, algo que todos siempre habían ignorado. En la pierna de la paciente, parcialmente cubierta por la sábana, había un tatuaje antiguo, casi borrado, de un nombre que sonaba extraño, indígena, Itzayana. Mientras Sofía miraba el tatuaje, los labios de la mujer se movieron, secos y agrietados, y de su garganta, con la voz ronca de quien no la ha usado en una eternidad, salió una única palabra, un susurro que atravesó décadas de silencio y distancia, un nombre que era la llave para todo. Leo. La palabra Leo, susurrada en el silencio de un pabellón de hospital, fue como una piedra arrojada a un lago dormido. La enfermera, Sofía, sintió un escalofrío. No era solo un sonido, era un ancla, la primera que lanzaba aquella mujer en años de estar a la deriva. Movida por una compasión que iba más allá de sus deberes profesionales, Sofía comenzó a actuar. Veía en aquella paciente no un caso perdido, sino una historia aprisionada. Con las dos únicas pistas que tenía, Leo e Itzayana, se sumergió en los archivos digitales del hospital y después, en la vastedad de Internet. La administración del hospital se mostró escéptica, acostumbrada a callejones sin salida. Pero la insistencia de Sofía, su fe casi irracional en que estaba en el camino correcto, le dio el margen de maniobra que necesitaba. Su búsqueda la llevó a uno de los rincones más polvorientos y olvidados de Internet, un foro de desaparecidos, con un diseño que parecía congelado a principios de los años 2000. Y allí, en una publicación de hacía más de una década, lo encontró. La historia de 1900, una joven madre llamada Elena Ramírez y su hijo recién nacido, Leo, que desaparecieron en 1988 de un pequeño pueblo en Oaxaca. El autor de la publicación, un hombre llamado Javier Ramírez, describía a su hermana con una sencillez y un dolor que atravesaban la pantalla. El corazón de Sofía se aceleró. Leo, Oaxaca, una desaparición de décadas. Las piezas, antes tan dispersas, comenzaron a encajar con una velocidad vertiginosa, formando la imagen de una tragedia de proporciones inimaginables. Encontrar un contacto fue el siguiente paso. En publicaciones más recientes, en redes sociales dedicadas a personas desaparecidas, Javier había dejado un número de teléfono. Sofía respiró hondo antes de marcar, sintiendo el peso de 37 años de silencio en la punta de sus dedos. Al otro lado de la línea, la voz de Javier era cansada, revestida por una capa de cautela que solo décadas de falsas esperanzas podían construir. Escuchó con la paciencia de un hombre acostumbrado a falsas alarmas. Pero, cuando Sofía pronunció el nombre Leo, un silencio cortante se instaló en la línea. No era el silencio de la indiferencia, sino el silencio de un choque sísmico, el sonido de un mundo entero deteniéndose. «Le voy a mandar una foto», dijo Sofía, con la voz entrecortada. Minutos después, el sencillo celular de Javier sonó. Abrió la imagen con manos temblorosas. El rostro en la pantalla era el de una mujer de mediana edad, los ojos vacíos, la piel marcada por un sufrimiento que no podía descifrar. Era una extraña. Su corazón se hundió con el peso de otra decepción. Pero entonces, su mirada se fijó en un detalle. Encima de la ceja izquierda de la mujer, casi invisible, había una fina cicatriz blanca. Una cicatriz que él conocía mejor que las líneas de su propia mano. La marca de una caída de un árbol de guayaba cuando Elena tenía 6 años. Una travesura de la infancia que se convirtió, en ese instante, en la prueba irrefutable de un milagro. El aire se le escapó de los pulmones. Era ella. Era Elena. El viaje a la Ciudad de México fue un borrón febril. Javier apenas recuerda haberle contado a su madre, Ana,
cuyos ojos viejos se llenaron de una esperanza tan frágil que parecía que podría romperla. Se subió al autobús, el mismo medio de transporte que lo había llevado a tantos callejones sin salida, pero esta vez, el viaje era diferente. No era una búsqueda en la oscuridad, era una carrera hacia una luz cegadora y aterradora. 1000 preguntas lo asaltaban. ¿Quién era esa mujer que iba a encontrar? ¿Qué recordaría? ¿Qué pasó con Leo? El miedo y la alegría libraban una batalla violenta dentro de él, una tormenta emocional que lo dejó exhausto y despierto durante toda la noche, mientras el autobús cortaba la oscuridad de México. El pasillo del hospital parecía extenderse por kilómetros. Y entonces, la vio, sentada en una silla junto a la cama, mirando por la ventana. Estaba Elena, mayor, más delgada, con un vacío en la mirada que lo golpeó como un puñetazo. La enfermera Sofía los presentó suavemente. Javier se acercó y con la voz entrecortada, dijo el nombre que no había pronunciado de esa forma en 37 años. ¿Elena? La mujer giró el rostro hacia él, pero no hubo reconocimiento, solo una curiosidad pasiva. Pero Javier no necesitaba una respuesta. Vio la cicatriz, vio la forma del rostro de su madre en el de ella, y el dique de emociones que había construido durante décadas se rompió. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro arrugado, mientras se arrodillaba ante ella tomando su mano sin vida. «Soy yo, Elena, soy Javier, tu hermano, te encontré». En medio de la avalancha emocional del reencuentro, la enfermera Sofía, con delicadeza, introdujo el elemento que transformaba el milagro en un nuevo misterio. Le mostró a Javier el tatuaje en la pierna de Elena. Itzayana. Javier frunció el ceño, el nombre sonando extraño y ajeno en sus labios. Nunca lo había oído. No era un apodo, no era el nombre de una abuela, no tenía ninguna conexión con su familia o su historia. El tatuaje era rústico, como si hubiera sido hecho a la fuerza, una marca. El hallazgo de su hermana era la respuesta a una pregunta, pero aquella palabra tatuada en su piel abría un abismo de nuevas preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Quién la llamaba por ese nombre? ¿Y por qué? La alegría de encontrarla vino acompañada de la sombra aterradora de una vida entera que le fue robada y reemplazada. El regreso a Oaxaca fue una de las experiencias más surreales de la vida de Javier. Él, que había salido de su pueblo con el peso de la búsqueda, ahora regresaba con el objeto de su búsqueda a su lado, una mujer que era y no era su hermana. Elena permaneció pasiva durante todo el viaje, sus ojos observando el paisaje desértico y las montañas de Oaxaca pasar por la ventana sin una pizca de reconocimiento. Para Javier, cada curva del camino era un recuerdo. Para Elena era solo un escenario vacío. Al llegar al pueblo, la noticia ya se había corrido. Miradas curiosas e impactadas los siguieron hasta la puerta de la casa de adobe, donde Ana, apoyada en una silla, esperaba, el cuerpo temblando de anticipación y fragilidad. El reencuentro de madre e hija fue un momento de dolor y belleza desgarradora. Ana lloró, abrazando el cuerpo rígido de Elena, llamándola por su nombre, acariciando su rostro. Elena permaneció distante, una espectadora de su propia historia, pero al cruzar el umbral de la casa, algo sucedió. El olor inconfundible del mole que su madre cocinaba, una receta de generaciones, un aroma que estaba impregnado en el alma de esa casa, golpeó a Elena. Por primera vez desde que había despertado, una emoción genuina atravesó su rostro. Una contracción de dolor, un destello de confusión profunda, como si una puerta cerrada con llave durante mucho tiempo hubiera sido forzada, revelando solo oscuridad detrás. Fue la primera señal de que, bajo la superficie de hielo de la amnesia, la memoria de Elena Ramírez todavía respiraba. La paz de ese frágil momento duró poco. Al día siguiente, una camioneta de lujo se detuvo frente a la modesta casa de los Ramírez. De ella descendió don Ricardo Morales. Estaba viejo, encorvado por la edad y se apoyaba en un bastón de madera tallada, pero sus ojos aún poseían la misma autoridad gélida de siempre. Traía una canasta de frutas y una sonrisa ensayada. Felicitó a Javier por el milagro, llamó al regreso de Elena, una bendición de Dios. Su mirada se posó entonces en Elena, una evaluación larga y penetrante. Volviéndose hacia Javier, le puso una mano en el hombro y dijo, con la voz baja y peligrosamente paternal: «Cualquier cosa que necesiten para su recuperación, cualquier ayuda,
No duden en buscarme. Es importante dejar que los fantasmas del pasado descansen en paz. La oferta era una orden. La amenaza, inconfundible. La batalla por la memoria de Elena acababa de comenzar. La visita de don Ricardo dejó un residuo tóxico en la atmósfera de la casa. El aire, que comenzaba a llenarse con la posibilidad de un milagro, se volvió pesado con el antiguo olor del miedo. Javier caminaba de un lado a otro, con la mandíbula apretada en una furia impotente. La amenaza velada del cacique no era solo una confirmación de sus sospechas, era una declaración de que, incluso después de 37 años, él seguía siendo el dueño de su destino. Ana, por su parte, se encogió en su silla, el terror de 1988, regresando con la fuerza de una aparición. Elena, en el centro de todo, no entendía las palabras, pero sentía el cambio brusco en la energía del ambiente. Observaba el rostro tenso de su hermano y las lágrimas silenciosas de su madre, y su cuerpo reaccionaba con un escalofrío instintivo. No recordaba a ese anciano, pero una parte primitiva de su alma lo registró como un peligro, un depredador cuya presencia era una profanación a aquel frágil santuario. Los días que siguieron fueron una danza delicada y frustrante alrededor del vacío en la mente de Elena. Javier, con una paciencia infinita, intentaba reconstruirle el mundo. Le mostraba fotografías antiguas, y ella miraba el rostro sonriente de la joven Elena como si mirara a una extraña. Le contaba historias de su infancia, y ella escuchaba con una cortesía distante, como quien oye un cuento de hadas que no le concierne. La frustración de Javier era inmensa. Tener a su hermana de vuelta, pero al mismo tiempo no tenerla, era una nueva forma de tortura. Era un libro con todas las páginas en blanco, y cada intento de reescribirla historia parecía solo emborronar la poca tinta que quedaba. Para Ana y Javier, la presencia física de Elena, combinada con su ausencia mental, era un recordatorio constante y doloroso de la magnitud de lo que les habían robado. Mientras octubre se despedía, el pueblo comenzó a transformarse para el Día de Muertos. El aroma de las flores de cempasúchil, un olor dulce y terroso, empezó a flotar en el aire. El sonido de las campanas de la iglesia y el olor a copal quemándose se volvieron más constantes. Para Elena, estos estímulos sensoriales eran como ecos de una música que no podía reconocer. Le provocaban una agitación en su interior, una ansiedad sin nombre. Observaba a la gente construir altares en sus casas, disponiendo las velas y las ofrendas con una reverencia que no comprendía, pero que resonaba en algún lugar profundo y dormido de su ser. Una sensación de inminencia, de que algo estaba a punto de suceder, comenzó a formarse dentro de ella, un presentimiento que era tan aterrador como vagamente familiar. La noche llegó, densa y sagrada. La familia Ramírez se reunió frente a su ofrenda. Por primera vez en 37 años, el espacio vacío en el altar ya no estaba allí, pues la propia Elena estaba presente, en carne y hueso. Pero su presencia era, paradójicamente, la personificación de aquel vacío. Ana encendió las veladoras. El brillo trémulo danzaba en los ojos de Elena. Miraba fijamente las llamas, los pétalos anaranjados de las flores, el humo del incienso que subía en espirales. Y entonces, ocurrió. La combinación de esos tres elementos, luz, olor y humo, actuó como una llave, girando una cerradura oxidada en el sótano de su mente. El mundo a su alrededor se disolvió, y fue succionada hacia un vórtice de memoria. No fue una película clara, sino un torrente de sensaciones brutales. El olor a tierra húmeda y a moho, el frío de un suelo de piedra, la oscuridad casi total, rota solo por un haz de luz de una grieta, y el sonido desesperado del llanto, de un bebé, su bebé. Sentía el pánico, la necesidad de silenciarlo para que no los descubrieran. Una mano grande y áspera cubrió la pequeña boca de Leo, luego la suya, sofocando sus protestas. Y una voz masculina, fría y desprovista de toda emoción, siseando en su oído una y otra vez, como un hechizo, como una marca de ganado. Tu nombre ya no es Elena, tu nombre es Itzayana, Itzayana, Itzayana. La palabra era un látigo, un sello en su alma. Y en la oscuridad de ese fragmento de Mendaneshim, memoria, una verdad absoluta emergió. Itzayana no era un nombre, era una sentencia.
Elena soltó un grito gutural, un sonido que vino de las profundidades de su trauma, y cayó de rodillas, el cuerpo temblando incontrolablemente. Javier y Ana corrieron a sostenerla, sus rostros una mezcla de pánico y esperanza. Pasaron varios minutos hasta que los temblores cesaron. Cuando Elena finalmente levantó el rostro, el vacío en sus ojos había desaparecido. En su lugar, había una emoción cruda, aterradora, pero viva. Había fuego allí. Con los labios temblorosos, miró directamente a Javier y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Itzayana es el nombre de mi cautiverio. Y luego, con una urgencia que partía el corazón, preguntó, con la voz rota por primera vez por el dolor de la conciencia, «Mi bebé, ¿dónde está mi bebé?». La revelación de Elena, aunque fragmentada, fue el arma que Javier había esperado durante casi 4 décadas. Ahora tenía un nombre, un punto de partida. Movido por una nueva urgencia, fue a buscar a los más ancianos del pueblo, los guardianes de las historias que no están en los libros. La mayoría se negó a hablar. El miedo a los Morales seguía siendo un candado en sus bocas. Pero una vieja curandera, una mujer sabia llamada Inés, cuyo respeto por la tradición era mayor que su miedo, finalmente cedió. Al oír el nombre Itzayana, sus ojos se abrieron de par en par. Le contó a Javier la leyenda zapoteca de Itzayana, el espíritu guardián de un manantial sagrado, un lugar de poder, escondido en las entrañas de la tierra, un lugar que podía tanto curar como aprisionar almas. Inés dudó antes de dar la última pieza del rompecabezas, mirando a los lados como si las paredes tuvieran oídos. «Ese manantial», susurró, con la voz frágil como una hoja seca, «está en las tierras antiguas de los Morales, en la parte más profunda de la hacienda, donde nadie ha entrado en generaciones. Dicen que es un lugar de poder para ellos, la fuente de su fuerza, la conexión». Golpeó a Javier con la fuerza de un rayo. Itzayana no era solo un nombre al azar. Era una marca geográfica, una forma diabólica de vincular la identidad robada de Elena con el lugar exacto de su cautiverio, un lugar que pertenecía a sus secuestradores. Su plan había sido mucho más perverso y simbólico de lo que jamás había imaginado. Con esta nueva y terrible certeza, Javier y Elena, que ahora era una compañera silenciosa pero decidida en la búsqueda, intentaron acercarse a antiguos trabajadores de la hacienda Morales. Pero el muro de silencio era impenetrable. Hombres que Javier conocía de toda la vida ahora desviaban la mirada, murmuraban excusas y desaparecían dentro de sus casas. Otros ofrecían advertencias veladas. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas, Javier, por el bien de tu familia». El poder de don Ricardo era un fantasma que acechaba cada hogar, cada conversación. El pueblo entero era un cómplice silencioso, paralizado por el miedo. Quedó claro que, si querían la verdad, tendrían que arrancarla solos, sin la ayuda de nadie. La respuesta de los Morales no se hizo esperar, y fue brutal. La sutileza de las amenazas dio paso a la agresión directa. Una mañana, Javier llegó a su pequeña milpa, el sustento de su familia, y encontró un escenario de devastación. La cosecha, que estaba a pocas semanas de recogerse, había sido completamente destruida. Las plantas fueron cortadas, arrancadas, y la tierra, envenenada con sal, volviéndola inútil por años. No hubo testigos. No había pruebas. Pero el mensaje era cristalino. Una declaración de guerra. Ya no solo intentaban silenciarlos, intentaban destruirlos, cortar sus raíces, quebrar su espíritu y su capacidad de sobrevivir. La lucha por la memoria de Elena se había convertido en una lucha por sus propias vidas. La represalia final de don Ricardo fue la más cruel de todas, pues no apuntaba al cuerpo, sino al alma. Una tarde, mientras regresaba del pueblo vecino, Javier fue interceptado. 2 hombres, sin decir una palabra, lo metieron en un carro y se lo llevaron. No hubo violencia, solo la fría eficiencia de quienes están acostumbrados a obedecer. Fue conducido no a un cautiverio, sino a la suntuosa sala de estar de la hacienda Morales. Allí, don Ricardo lo esperaba, sentado en un sillón de piel como un rey en su trono. El viejo cacique no perdió tiempo en amenazas. Con una arrogancia tranquila confesó todo. Contó cómo su propia esposa no podía darle hijos y cómo él necesitaba desesperadamente un heredero para su imperio. Habló de haber visto a Elena en la plaza, tan llena de vida,
con un bebé sano y perfecto en brazos, y haber decidido, en ese momento, que ese niño sería suyo. Describió el secuestro como una necesidad de negocios y la crianza de Leo como un acto de generosidad. Le di todo, dijo don Ricardo, con la voz desprovista de cualquier remordimiento. La mejor educación, la mejor ropa, un nombre respetado, es un Morales. Me ama Javier, me ve como su padre, y yo lo amo como a mi hijo. La confesión era un arma, y don Ricardo sabía exactamente cómo usarla. Tomó un teléfono y llamó a la casa de los Ramírez. Cuando Elena atendió, le pasó el teléfono a Javier, permitiendo que ella escuchara la voz de su hermano, para que supiera que era un prisionero. Luego, el propio don Ricardo tomó el teléfono de vuelta y pronunció su sentencia. ¿Tu hermana me está escuchando?, le preguntó a Javier antes de hablarle directamente a Elena. Tu hijo se llama Ricardo Morales Jr. Tiene 37 años. Es un hombre de bien, amado por todos. Y cree que soy su padre. Si abres la boca, si cuentas esta historia tuya, no lo vas a liberar. Vas a destruir su vida. Le arrancarás el suelo bajo sus pies. Destruirás su identidad, su historia, su corazón. Déjalo vivir la vida feliz que le he dado, y tu hermano volverá a casa ileso. El silencio por la felicidad de tu hijo. La elección es tuya. Con eso, colgó. Minutos después, Javier fue dejado en el mismo camino de tierra donde lo habían levantado, libre físicamente, pero aprisionado, junto con Elena, en una elección imposible. La revelación de don Ricardo fue un golpe devastador. Elena se encerró en su antiguo cuarto, el peso de esa elección aplastándola. ¿Cómo podría destruir la felicidad del hijo que apenas conocía en nombre de una verdad que solo traería dolor? La idea de permanecer en silencio, de sacrificarse una vez más, parecía el único camino. Estaba desolada, derrotada, en el fondo del pozo de la desesperanza. Fue entonces cuando su madre, Ana, entró en el cuarto. La anciana, moviéndose con la fragilidad de un pájaro, no dijo nada. Solo puso en las manos de Elena una pequeña caja de madera, gastada por el tiempo. Dentro, entre algunas cintas y un mechón de cabello de bebé, había un único y minúsculo zapatito de lana amarilla. Elena tomó el zapatito. La lana era áspera bajo sus dedos, la forma demasiado pequeña para ser real. Y entonces, un nuevo recuerdo emergió, diferente a todos los demás. No era un recuerdo de trauma, sino de amor puro. Se acordó. Se recordó a sí misma, a los 19 años, sentada bajo la bugambilia en el patio, los dedos ágiles tejiendo ese mismo zapatito. Recordó la alegría, los sueños, las canciones que le cantaba a su vientre mientras imaginaba los piececitos de su hijo. Aquel pequeño objeto no era solo lana, era esperanza tejida, era la prueba física de un amor que existía antes de cualquier mentira. Y en esa claridad, entendió. Su lucha no era para destruir a Indonesia, Ricardo Jr. Era para devolverle a Leo su verdad más fundamental, la de que fue, desde el primer instante, inmensamente amado por su madre. La fiesta anual de la santa patrona del pueblo era el apogeo del calendario social, un evento patrocinado con gran fanfarria por la familia Morales. La plaza estaba abarrotada, vibrando con música, el olor a comida y la risa de la gente. En el templete principal, don Ricardo estaba de pie junto a su heredero, Ricardo Morales Jr., un hombre de 37 años, de sonrisa fácil y postura confiada, saludando a todos. Era el retrato de la dinastía, del poder y de la popularidad. Fue en este escenario de celebración que Elena, seguida de cerca por Javier, comenzó a caminar. No corría, no gritaba. Su rostro era una máscara de dignidad y determinación, sus pasos firmes. La multitud se abrió para ella, un silencio curioso comenzando a extenderse. Se detuvo frente al templete, con los ojos fijos en un solo hombre. Don Ricardo la vio, y su rostro se transformó en una mueca de furia. Abrió la boca para ordenar a sus hombres que la retiraran, pero era demasiado tarde. Elena ya estaba frente a Ricardo Jr. El silencio en la plaza era ahora total, pesado, eléctrico. Todos los ojos estaban clavados en esa escena improbable. La mujer loca que había regresado, frente al heredero dorado del pueblo. La música se había detenido. El mundo parecía contener la respiración.
En ese silencio absoluto, Elena levantó la mano. En ella no había un arma, sino el pequeño zapatito de lana amarilla. Se lo extendió al hombre que era su hijo. Su voz, cuando habló, no fue fuerte, pero resonó por toda la plaza, firme, clara e inquebrantable. Mi nombre es Elena Ramírez. Soy tu madre, y tu verdadero nombre es Leo. La frase flotó en el aire por un instante eterno. Don Ricardo gritó a los guardias: «Sáquenla de aquí», pero nadie se movió. La multitud, que durante décadas había sospechado, susurrado y temido, ahora era testigo. Y Leo, por primera vez en su vida, miró el rostro del hombre al que llamaba padre y no vio poder, sino pánico. Luego, miró los ojos de aquella mujer y vio una verdad tan innegable y profunda que sacudió los cimientos de su alma. Meses después, el polvo había comenzado a asentarse. El escándalo fue demasiado grande para ser sofocado. La historia, confirmada por el colapso emocional de Leo y la arrogancia autodestructiva de Don Ricardo, recorrió el país. El imperio de los Morales, construido sobre un secreto podrido, se derrumbó bajo el peso de la vergüenza pública y las investigaciones que siguieron. En la pequeña casa de adobe, la vida encontraba un nuevo y cauteloso ritmo. Leo, que había abandonado el nombre de Ricardo para siempre, visitaba a Elena y a Javier todos los días. La conversación era a veces torpe, las pausas, largas. Había 37 años de silencio entre ellos, un abismo que solo el tiempo y la paciencia podrían salvar. Pero también había un lazo innegable, una curiosidad tierna, el lento y delicado proceso de una familia reconociéndose. La escena final nos lleva al Día de Muertos del año siguiente. Elena, Javier y Leo están juntos frente a la ofrenda de la familia. El rostro de Elena ya no está vacío. Hay una serenidad melancólica en sus ojos. Leo, de pie a su lado, saca del bolsillo una pequeña fotografía en blanco y negro de Roberto y Ana de jóvenes, los abuelos que nunca conoció. Con un gesto de reverencia, coloca la foto en el altar, el espacio que había estado vacío durante 37 años. El agujero en el corazón de esa familia estaba finalmente lleno. La memoria estaba completa. La memoria, como el amor, puede ser secuestrada, enterrada y silenciada, pero nunca muere de verdad. Historias como la de Elena nos recuerdan que luchar por la verdad es luchar por el alma misma, sin importar cuánto tiempo tome. Si crees en la fuerza que nos une al contar y escuchar estos viajes, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a garantizar que cada eco encuentre su voz y cada familia su paz.